El año 1847 amanecía en Mérida con un calor denso que impregnaba los patios coloniales y hacía que el aire pareciera espeso, como si el tiempo mismo se hubiese detenido sobre las tejas rojas. El sonido de las cigarras competía con el lejano tañido de las campanas de la catedral, y el olor a jazmín que escapaba de los jardines se mezclaba con el del polvo acumulado en las calles de piedra. Esa noche, el resplandor de las lámparas de aceite en las ventanas apenas lograba iluminar los callejones estrechos, donde las sombras parecían moverse por voluntad propia. Nadie sabía que, mientras las familias acomodadas dormían tranquilas tras los muros altos de sus casas, una historia de codicia y muerte estaba tomando forma. El amanecer trajo consigo rumores que recorrieron la ciudad como una corriente invisible. En una casona del barrio de Santa Lucía, doña Beatriz Espinosa, viuda desde hacía más de 2 décadas, había sido encontrada muerta en su cama. Sus criadas declararon que la habían visto viva al caer la noche, tejiendo junto a una lámpara de aceite. Cuando subieron a despertarla, encontraron su cuerpo rígido, los ojos semicerrados y una expresión de extraño sosiego. «Parece dormida», dijeron, aunque el médico que acudió al lugar señaló que llevaba varias horas sin vida. No había señales de violencia ni de lucha. Incluso sus joyas permanecían en su tocador. Sin embargo, había algo perturbador en la escena. La habitación olía intensamente a flores marchitas, pese a que no había ramos frescos en la estancia. El registro oficial, fechado el 3 de febrero, describió la muerte como natural, consecuencia de su avanzada edad. Doña Beatriz tenía 77 años, y las autoridades no hallaron motivos para investigar. Insuficiencia cardíaca, anotó el médico en su informe, con una caligrafía apretada y seca. Los vecinos, sin embargo, comentaban en voz baja que en las últimas semanas la anciana había mostrado un comportamiento extraño. Se quedaba mirando por la ventana hasta tarde, como si esperara a alguien, relató una de las lavanderas. Otros mencionaban que había contratado recientemente a un sirviente joven, un muchacho mestizo con ojos oscuros y silenciosos, que dormía en una habitación contigua. Ese joven se llamaba Sebastián Mendoza y había llegado a Mérida pocos meses antes. Los registros parroquiales lo describían como huérfano de ascendencia incierta, proveniente de un pueblo cercano al sur. En la casa de doña Beatriz, su labor consistía en mantener el jardín y atender a la anciana durante la noche. Era discreto, servicial, y nadie parecía prestarle demasiada atención. Sin embargo, algunos vecinos aseguraban haberlo visto entrar y salir a horas extrañas, siempre con pasos sigilosos. «Es como una sombra», dijo un carretero. Pero en aquel entonces, su presencia no despertaba más que comentarios superficiales. Mérida estaba llena de jóvenes criados que buscaban fortuna en las casas de los hacendados. La muerte de doña Beatriz no interrumpió el ritmo de la ciudad. Las campanas sonaron para anunciar el funeral, y al tercer día, su cuerpo fue enterrado en el panteón familiar. Los criados fueron despedidos, excepto Sebastián, que encontró trabajo rápidamente en otra casa señorial, esta vez en el barrio de Santiago. Nadie reparó en que, poco a poco, su nombre comenzaba a aparecer en los registros de servicio de distintas familias adineradas. Buen trabajador, callado, respetuoso, rezaban las recomendaciones. Su habilidad para ganar la confianza de las ancianas adineradas se convirtió en su carta de presentación, aunque en ese momento nadie sospechaba de sus verdaderas intenciones. Las crónicas de la época apenas mencionaron la muerte de doña Beatriz. En un periódico local, enterrado entre noticias sobre cosechas de henequén y festividades religiosas, apareció una breve nota: «Fallece en paz la distinguida dama Beatriz Espinosa, viuda de Ruiz. Será recordada por su generosidad y discreción». Ese silencio mediático se convirtió en la cortina perfecta para lo que estaba por venir. En los meses siguientes, Sebastián se movió de una casa a otra, siempre recomendado por antiguos empleadores, siempre instalado en las habitaciones más cercanas a sus patronas. La ciudad, ajena a cualquier peligro, celebraba fiestas, misas y ferias, mientras en los pasillos de las casonas se gestaba una serie de muertes que pasarían inadvertidas por mucho tiempo. Fue una de las sobrinas de doña Beatriz quien, años más tarde, escribió una carta que hoy se conserva en el Archivo Histórico de Yucatán.
Recuerdo que la habitación de tía olía raro esa mañana. Un olor dulzón, como a jardín en descomposición. La ventana estaba entreabierta y las cortinas se movían suavemente. Sebastián estaba allí, junto al lecho, con la mirada baja y las manos cruzadas. Parecía triste, pero no derramó una sola lágrima. No sé por qué, pero desde ese día tuve pesadillas con sus ojos oscuros. Esa carta sería ignorada durante décadas, archivada entre papeles amarillentos, hasta que la policía comenzó a relacionar muertes similares. Sin embargo, en 1847, Mérida era todavía una ciudad apacible, y nadie imaginaba que el joven sirviente sería recordado como una de las figuras más enigmáticas de su historia. Mientras tanto, el sonido de los carros de caballos resonaba por las calles, las farolas iluminaban la plaza principal, y detrás de las fachadas ornamentadas, alguien tejía una red de engaños, silenciosa y mortal. Lo inquietante era que, a pesar del entierro reciente, algunos vecinos juraban haber visto luces encendidas en la casa vacía de doña Beatriz. Quizás son los criados recogiendo cosas, decían, pero los criados ya habían sido despedidos, y Sebastián, en sus silenciosos traslados de una mansión a otra, nunca habló de aquella casa ni de la anciana que lo había acogido. En su mirada había algo que nadie supo interpretar, una mezcla de humildad y algo más profundo, algo que no tenía nombre. Sebastián Mendoza no era más que un nombre en los registros parroquiales, una firma temblorosa al pie de contratos de trabajo escritos por otros. Tenía 19 años y un semblante reservado que lo hacía parecer mayor. Sus rasgos mestizos se desdibujaban bajo el sombrero de palma que usaba incluso dentro de las casas, y su voz era tan baja que muchas patronas decían que apenas lo escuchaban cuando respondía. Nadie sabía con certeza de dónde venía. Se decía que había trabajado en haciendas del interior del estado, cuidando caballos y sirviendo en cocinas, pero ninguna de esas historias podía confirmarse. Lo único cierto era que en pocos meses se había ganado la confianza de mujeres solitarias que lo veían como una presencia útil y discreta. En su nuevo puesto, en la residencia de doña Rosalía Cervera, Sebastián recibió la habitación más cercana al dormitorio principal. La anciana, de cabello blanco y ojos claros, había enviudado hacía décadas y vivía rodeada de reliquias familiares. «Es un muchacho aplicado», escribió una de las sobrinas en una carta, fechada el 15 de abril de 1847. «Limpia los corredores, riega el jardín y siempre está atento a lo que su madrina necesita». Nadie sospechaba que esa cercanía nocturna, ese permiso tácito de dormir bajo el mismo techo que la dama, era el primer eslabón de una cadena de acontecimientos que pronto teñiría de sospecha a toda la ciudad. Mérida era, en ese tiempo, un lugar donde las noticias corrían lentamente. Los rumores viajaban de boca en boca, entre sirvientas que compartían historias en los mercados y sacerdotes que escuchaban confesiones cargadas de temor. Fue una de esas lavanderas quien mencionó, casi en secreto, que el muchacho no parecía dormir nunca. Decía que lo había visto recorrer el pasillo de madrugada, llevando una vela apagada en la mano, y que cuando le preguntó qué hacía, él solo sonrió sin responder. Era una sonrisa discreta, pero suficiente para helarle la sangre. Los registros judiciales de ese año casi no hacen referencia a Sebastián. En cambio, abundan los testimonios indirectos. Un documento, firmado por el comisario Juan Herrera, recoge la declaración de una criada de la casa Cervera. El joven Mendoza se comporta con respeto y diligencia. Sin embargo, he notado que revisa las habitaciones cuando cree que nadie lo observa. No roba nada, al menos que yo haya visto, pero parece contar los objetos, como si los memorizara. Esos primeros indicios pasaron desapercibidos. Para las autoridades, era normal que los sirvientes revisaran cuartos o que deambularan por la casa. Lo que no se vio entonces fue la meticulosidad de Sebastián, su habilidad para hacerse invisible. Nunca se le escuchaba discutir, nunca levantaba la voz. Incluso los animales parecían tolerarlo. Los perros de la casa, que solían ladrar a desconocidos, apenas movían la cola cuando él entraba. Mientras tanto, la rutina de doña Rosalía seguía siendo la misma. Todas las tardes se sentaba en el patio a leer cartas antiguas, ataviada con joyas heredadas de su madre. Sebastián, siempre cerca, se encargaba de servirle té y ajustar las cortinas para protegerla del sol.
Algunos parientes comentaban que el joven se había convertido en los ojos y las manos de la anciana. «Él sabe dónde guardo cada cosa», llegó a decir ella en voz alta, orgullosa de su criado. Nadie sabía que esas palabras, registradas en una carta familiar, sonarían casi proféticas años después, cuando las joyas de la familia desaparecieron sin dejar rastro. La intimidad nocturna entre amo y sirviente era un tema delicado, pero en aquella época no se consideraba extraño que una dama anciana pidiera compañía. Las casas eran frías y amplias, y la presencia de un joven criado ofrecía seguridad. Sebastián dormía en una habitación contigua, y más de una vez los vecinos dijeron escuchar voces apagadas provenir de esa ala de la casa. Tal vez le lee en voz alta, especulaban. Lo cierto es que las noches en la residencia Cervera adquirieron un silencio peculiar, un silencio que parecía absorber los sonidos de la calle. En el verano de ese mismo año, una serie de robos comenzó a inquietar a los comerciantes del centro de Mérida. Cajas de plata y relojes de bolsillo desaparecieron de casas bien vigiladas. Los rumores apuntaban a bandas de ladrones, pero ninguna puerta estaba forzada, ninguna ventana rota. «Es alguien de confianza», escribió el comisario Herrera en un informe interno. Pero el caso nunca avanzó. No había pruebas, y las familias adineradas preferían no hacer públicos sus problemas. El prestigio valía más que cualquier joya. En esos meses, Sebastián pasó desapercibido, como si no existiera. Sin embargo, cuando doña Rosalía enfermó repentinamente, los rumores resurgieron. «Se veía pálida», dijo una sobrina en una carta al párroco, y Sebastián no se separaba de ella. Era como si esperara algo. La anciana murió el 7 de agosto de 1847, oficialmente por causas naturales. El médico escribió el mismo diagnóstico que meses antes en el caso de doña Beatriz: insuficiencia cardíaca. Pero había una diferencia inquietante. Sus joyas no estaban en el tocador. Según Sebastián, la señora había decidido guardarlas en una caja fuerte antes de enfermar. «Nadie la abrió», declaró, y nadie pudo probar lo contrario. Esa noche, cuando el cuerpo fue trasladado para su velorio, varios criados comentaron que Sebastián no derramó lágrimas. Se limitó a acompañar el féretro con las manos cruzadas, mientras los familiares se debatían entre la pena y la sospecha. En los archivos históricos existe un fragmento de diario escrito por un joven sacerdote que asistió al funeral. «Ese criado me inquietó. Tenía el rostro sereno, pero sus ojos parecían estudiar a cada persona presente, como si midiera su valor. Cuando lo saludé, bajó la mirada y murmuró una bendición. Me estremecí. No sé por qué, pero sentí que estaba frente a alguien que sabe demasiado». El entierro de doña Rosalía selló el destino de Sebastián. Fue recomendado nuevamente para servir en otra casa, esta vez en el barrio de San Cristóbal. Para los vecinos, su nombre seguía siendo irrelevante. Para quienes lo observaban de cerca, ya había señales de que algo no encajaba. Pero la Mérida de 1847 estaba demasiado ocupada celebrando procesiones y ferias como para mirar detrás de las cortinas cerradas de sus casonas. Y Sebastián, con su andar silencioso, seguía tejiendo su red, un movimiento a la vez, una muerte cada pocos meses, siempre invisible, siempre al servicio de la discreción. El barrio de San Cristóbal, con sus calles empedradas y fachadas descoloridas por el sol, parecía ajeno a cualquier historia de crimen. Allí, Sebastián Mendoza encontró trabajo en la casa de doña Matilde Paredes, una viuda aún más reservada que sus anteriores patronas. Vivía sola, custodiada por reliquias familiares y muebles pesados traídos de España. Sus sobrinos la visitaban de vez en cuando, pero preferían mantener distancia. Decían que la señora estaba demasiado apegada a sus joyas, que dormía con collares puestos y anillos en cada dedo, como si temiera que alguien se los arrebatara. Por eso, cuando Sebastián fue contratado, muchos se sorprendieron de que aceptara a un extraño en su intimidad. Sin embargo, la discreción del joven sirviente resultaba tranquilizadora, siempre en silencio, siempre disponible. El trabajo de Sebastián consistía en vigilar la casa por las noches y atender los recados durante el día. Nadie sospechaba que, detrás de esa actitud sumisa, había una observación constante. Cada vez que doña Matilde se probaba una joya, él parecía memorizar su forma y su peso. «Tiene buena memoria», comentó ella una tarde, cuando notó que el muchacho siempre sabía en qué cajón guardaba cada cosa. Lo decía con tono de halago,
sin imaginar que esa habilidad sería la llave para su desgracia. En los archivos parroquiales se conserva una nota breve, fechada el 11 de octubre de 1847, que menciona una visita de Sebastián a la iglesia de San Cristóbal. El sacerdote lo describió como un joven respetuoso, de mirada intensa. No pidió confesión, solo rezó en silencio frente a una vela encendida. Aquel detalle, insignificante en su momento, se volvería inquietante cuando los nombres de sus patronas comenzaron a repetirse en los obituarios. Para entonces, nadie había notado el patrón. Las muertes eran atribuidas a la edad, a enfermedades comunes, a la fragilidad natural de las mujeres mayores. La idea de que alguien pudiera estar planeando todo era inconcebible. Las primeras sospechas surgieron cuando una criada, llamada Juana, notó que una pulsera de oro había desaparecido. «La señora la tenía anoche», dijo con voz temblorosa. Matilde aseguró que la había guardado en su caja fuerte, pero cuando la abrió, faltaban también un anillo y un broche antiguo. Juana contó el incidente a un vecino, y el rumor comenzó a extenderse. Sebastián escuchó los comentarios en silencio, sin mostrar preocupación. Nadie se atrevía a acusarlo directamente. Su comportamiento era intachable. Además, la caja fuerte no mostraba signos de forzamiento. Las sospechas se desvanecieron tan rápido como surgieron, y la señora prefirió callar para evitar el escándalo. «No quiero que digan que en mi casa roban», dijo. Esa decisión selló su destino. Un documento del comisario Herrera, encontrado años más tarde, recoge el testimonio de un sereno que patrullaba el barrio. «Vi luces encendidas en la casa de la señora Paredes pasada la medianoche. Me acerqué a preguntar si todo estaba bien, y el joven criado salió a recibirme. Llevaba una vela en la mano y dijo que la señora había pedido té. Todo parecía normal, así que seguí mi camino. Ahora pienso que debí haber insistido en entrar. La muerte de doña Matilde ocurrió días después, el 19 de octubre. Fue hallada en su cama, con los ojos abiertos y una expresión de sorpresa. No había signos de lucha. El médico volvió a escribir el mismo diagnóstico: insuficiencia cardíaca. Lo curioso fue que, al preparar el cuerpo, notaron que no llevaba ninguna de sus joyas. Quizá las guardó, sugirió Sebastián, y los familiares aceptaron su explicación sin más preguntas. El féretro fue cerrado rápidamente, y la ciudad continuó con su rutina. A partir de ese momento, los rumores comenzaron a intensificarse. Algunas lavanderas decían haber visto a Sebastián salir de madrugada, siempre con una bolsa pequeña. Otros juraban que escuchaban pasos en los techos, aunque no había señales de robo en las casas vecinas. Sin embargo, nada era suficiente para levantar una investigación formal. Mérida, con su ritmo pausado y sus tradiciones rígidas, no estaba preparada para reconocer la posibilidad de un asesino en serie. Los periódicos seguían llenándose de anuncios sobre fiestas patronales y nuevas rutas comerciales, mientras las muertes de mujeres ancianas eran tratadas como meras estadísticas. Fue en ese contexto que apareció una carta anónima, dirigida al comisario Herrera. La carta, escrita con letra nerviosa, decía: «Ese muchacho no es lo que parece. Siempre está cerca cuando mueren las señoras. Entra a sus habitaciones cuando ellas duermen. He visto cómo las observa. No soy nadie para acusarlo, pero algo no está bien». La carta no incluía firma ni dirección. Herrera ordenó investigar, pero sin pruebas concretas, el caso se archivó. Sebastián continuó trabajando en otra casa, esta vez en la zona de Itzimná, con el mismo patrón: cercanía a una mujer mayor, habitaciones contiguas, acceso a todas las pertenencias. El relato de Juana, la criada, fue recuperado mucho tiempo después, cuando el nombre de Sebastián se convirtió en sinónimo de peligro. «Yo lo veía caminar por el patio de noche, sin hacer ruido», contó en una entrevista realizada en 1865. «Nunca me habló mal, ni me trató mal, pero había algo en sus ojos, como si estuviera siempre calculando algo. Una vez lo encontré mirando el espejo de la señora. Estaba sonriendo, pero no a su reflejo. Sonreía como si hablara con alguien más». Ese testimonio, aunque inquietante, fue desestimado en su época. Nadie quería creer que un simple sirviente pudiera burlar a familias enteras sin que nadie lo detuviera. Los robos continuaron, pero con una precisión escalofriante. Siempre faltaban objetos pequeños, fáciles de ocultar, y las muertes llegaban poco después.
Cada entierro borraba las pruebas. Los rumores, aunque crecientes, no bastaban para condenarlo. Sebastián seguía moviéndose como una sombra, recomendado por las mismas familias que nunca sospecharon de él. Mérida, bañada por el calor y el aroma de flores nocturnas, no sabía que estaba incubando una leyenda oscura, un nombre que se repetiría en los archivos policiales durante décadas. Las cartas de la época revelan mucho más de lo que los registros oficiales quisieron admitir. En ellas se percibe el miedo silencioso que comenzaba a extenderse entre las mujeres mayores de Mérida, un miedo que rara vez se expresaba abiertamente. Una de esas cartas, escrita por la señora Clara Villalobos a su hermana, lleva fecha del 3 de noviembre de 1847 y se conserva en el archivo histórico. Querida hermana, últimamente he sentido que alguien me observa incluso cuando creo estar sola. Mi nuevo sirviente, Sebastián, es correcto y servicial, pero hay algo en su manera de caminar por la casa que me inquieta. Tal vez son imaginaciones mías. Ya sabes que desde la muerte de Matilde estoy nerviosa. No obstante, he comenzado a guardar mis joyas en un cofre bajo llave. No es que desconfíe de él, pero prefiero estar tranquila. Lo inquietante de esta carta es que fue escrita apenas 2 semanas antes de que Clara fuera hallada muerta en su cama, con los ojos abiertos y una expresión de sorpresa idéntica a la de Matilde. Para los médicos, era otro caso de insuficiencia cardíaca. Para los familiares, una tragedia más que se sumaba a las pérdidas recientes. Pero el tono de su carta, ignorado entonces, adquirió un peso siniestro cuando se cotejaron los casos años después. Los rumores entre las criadas y comerciantes comenzaron a crecer. Ese muchacho siempre está en las casas donde pasa algo raro, comentaban en los mercados. Pero nadie se atrevía a acusarlo directamente. Sebastián era demasiado reservado, demasiado correcto. Nunca levantaba la voz, nunca discutía con nadie. Parecía tener un don para inspirar confianza, incluso mientras su sombra se proyectaba sobre las camas de ancianas moribundas. Las cartas y diarios de la época revelan un patrón. Menciones breves de su presencia, siempre en contextos de miedo o enfermedad. Sin embargo, como ningún crimen había sido comprobado, los documentos oficiales seguían mostrando su nombre sin mancha alguna. En diciembre de 1847, el diario El Yucateco publicó una breve nota que, en retrospectiva, resulta escalofriante. La honorable señora Clara Villalobos ha partido al descanso eterno, rodeada de sus seres queridos. La ciudad lamenta profundamente su pérdida. Esa frase, repetida con ligeras variaciones en cada obituario de las víctimas, funcionaba como una cortina de humo. Ningún periodista sospechaba que detrás de esas muertes, tranquilas, había un patrón invisible. El nombre de Sebastián nunca apareció en la prensa. Su vida transcurría entre los muros de las casas señoriales, lejos de la mirada pública. Otro fragmento relevante proviene del cuaderno de memorias de un médico de la época, el doctor Manuel de la Torre. En todos los casos que atendí este año, las damas parecían haber muerto sin dolor. Los cuerpos no mostraban marcas, salvo una rigidez peculiar en las manos. Recuerdo especialmente a la señora Villalobos. Tenía los dedos entrelazados como si sostuviera algo. Al abrirlos, hallé un mechón de cabello negro. No di importancia al hallazgo, pensando que era suyo. Hoy me pregunto si era así. Ese mechón, que podría haber sido una prueba crucial, desapareció. Tal vez fue arrojado junto con otros restos durante la preparación del cuerpo. Nadie pensó en conservarlo. La ciencia forense de la época carecía de recursos para analizar algo tan simple como un cabello. Así, el rastro del joven sirviente permaneció intacto. Nadie podía demostrar que Sebastián había estado presente en cada una de esas noches fatales. Los rumores crecieron entre las familias adineradas, aunque nunca se hicieron públicos. Algunas ancianas comenzaron a despedir a sus criados y a vivir solas, convencidas de que la traición venía desde dentro. Otras, como la señora Dolores Mena, escribieron cartas desesperadas a sus hijos. No confío en nadie. Cierro mi cuarto con llave cada noche, pero el silencio de esta casa me atormenta. Oigo pasos, siempre pasos suaves, como si alguien descalzo caminara por el corredor. Sé que no es imaginación. Cuando abro la puerta, no hay nadie. He decidido esconder mis joyas en un lugar que solo yo conozco. Si algo me pasa, quiero que sepas que siempre sospeché de él. Dolores moriría en enero de 1848,
en circunstancias idénticas a las anteriores. Su carta fue encontrada semanas después, pero los familiares decidieron no presentarla a las autoridades para evitar un escándalo. El miedo no solo provenía de los crímenes, sino del qué dirán. En una ciudad donde el honor de la familia lo era todo, reconocer que se había contratado a un sirviente que robaba y mataba era una vergüenza insoportable. Sebastián, mientras tanto, continuaba moviéndose de casa en casa. Sus recomendaciones seguían siendo impecables, firmadas por familias que preferían callar. Es muy servicial, decían, sin mencionar que lo despedían tras la muerte de una pariente. La red de silencio que lo protegía se tejía sola. El miedo, la vergüenza y la desconfianza impedían que alguien hablara abiertamente. En este contexto, sus crímenes no solo eran posibles, sino inevitables. Un testimonio oral recogido en 1870 por el historiador Julián Peón resulta revelador. Se trata de una mujer anciana que había trabajado como cocinera en la casa Villalobos. Yo lo vi una noche entrar al cuarto de la señora sin llamar. Llevaba una vela y algo en la mano. No era una bandeja ni una jarra, era algo pequeño. Me escondí en la cocina porque me dio miedo. Al día siguiente, la señora amaneció muerta. Nadie me creyó cuando lo conté. Dijeron que soñé. Ese relato, como muchos otros, fue archivado sin que nadie le diera crédito. Años más tarde, cuando el nombre de Sebastián Mendoza ya era una leyenda, el historiador subrayó aquella frase en su cuaderno. No era un sueño. La memoria de esa cocinera, ignorada por todos, se convirtió en una pieza clave para reconstruir el perfil del asesino. En ese entonces, sin embargo, Sebastián seguía siendo una sombra amable. Caminaba por los corredores con paso ligero, servía el té sin hacer ruido y desaparecía tras las puertas cerradas de las habitaciones. Nadie imaginaba que su presencia significaba la cuenta regresiva para otra muerte. Mérida continuaba su rutina: procesiones, fiestas patronales, ferias de Enequén. Bajo esa aparente calma, el joven sirviente perfeccionaba su método. El 22 de enero de 1848, el acta de defunción de la señora Dolores Mena se redactó con la misma sobriedad que las anteriores. Muerte por causas naturales, sin signos de violencia. Su nombre fue el cuarto en una lista que comenzaba a inquietar al comisario Herrera, aunque carecía de pruebas para iniciar una investigación formal. Los entierros se realizaban con discreción, y las familias afectadas preferían mantener el silencio. Era más fácil creer en la fragilidad de la edad que aceptar la posibilidad de un asesino dentro de sus propios hogares. Sin embargo, los rumores ya habían superado los muros de las casonas, y los vendedores del mercado, los serenos y las lavanderas repetían el mismo nombre: Sebastián. Un joven periodista del Diario de Yucatán, llamado Ernesto Pavía, comenzó a registrar las coincidencias en una libreta de tapas negras. Su cuaderno, hallado décadas después en una biblioteca privada, contiene anotaciones precisas. 4 muertes en menos de 12 meses. Todas mujeres mayores, todas con sirvientes nuevos. Coincidencia: un joven llamado Sebastián Mendoza aparece en los registros de servicio de 3 de ellas. El periodista nunca publicó su investigación, quizá por miedo a represalias de las familias adineradas. Pero su cuaderno ofrece el primer intento de conectar los casos, cuando todavía nadie sospechaba de un patrón criminal. Ese mismo mes, la policía recibió una denuncia anónima sobre un robo en la casa de los Alvarado. El oficial asignado al caso escribió en su informe: la señora asegura que faltan piezas de plata y una sortija de diamantes. No hay señales de forzamiento. Los criados niegan saber algo. El joven Mendoza fue interrogado, pero su respuesta fue serena y convincente. El informe concluye que el robo fue posiblemente obra de conocidos, sin señalar culpables. Una vez más, Sebastián escapó sin sospechas formales. Lo que comenzó a generar inquietud entre los vecinos no fueron solo los robos, sino el extraño ambiente que dejaba tras de sí. Varias criadas declararon, años después, que sentían un frío inexplicable cuando él pasaba cerca. Parecía que las velas se apagaban cuando entraba a una habitación, relató una mujer en 1873 durante una recopilación oral de testimonios. Otro sirviente dijo que en una ocasión encontró a Sebastián sentado en una habitación vacía, con una caja de música rota en las manos. No estaba tocando nada, solo miraba la caja. Cuando me vio,
sonrió y se fue sin decir palabra. Estos recuerdos, insignificantes en su momento, dibujan un retrato perturbador de su carácter. El informe médico de la muerte de Dolores Mena contiene detalles poco comunes para la época. El doctor de la Torre, que había atendido también a las anteriores víctimas, escribió: el cuerpo presenta rigidez en las manos y una ligera marca rojiza alrededor del cuello. No parece estrangulamiento, quizá presión por ropa ajustada. Este apunte, ignorado entonces, sería reexaminado muchos años después. Las marcas no correspondían a ninguna prenda que la anciana usara habitualmente. A pesar de ello, el diagnóstico oficial no cambió: muerte natural. Entre los documentos hallados en 1895 en el archivo municipal se encuentra un curioso recibo firmado por Sebastián Mendoza, que confirma la entrega de un anillo de oro a un comerciante local. El anillo llevaba grabadas las iniciales MP, correspondientes a Matilde Paredes. Este hallazgo probó, décadas después, que las joyas no solo desaparecían, eran vendidas cuidadosamente, una por una, lejos de las miradas de la familia. En aquel entonces, sin embargo, el comerciante no hizo preguntas. Los sirvientes solían vender objetos en nombre de sus patrones, y nadie cuestionaba su legitimidad. Mientras las muertes continuaban, Mérida celebraba sus ferias y procesiones religiosas. Las calles se llenaban de faroles, música y aromas de comida, mientras Sebastián se movía como una sombra entre las multitudes. Para los que lo conocían, era un joven trabajador que siempre encontraba empleo. Para las ancianas que lo recibían en sus hogares, era una compañía confiable. Nadie veía en él el hilo invisible que conectaba ataúdes y joyeros vacíos. Un testimonio especialmente inquietante proviene de un cuaderno encontrado en la casa de Dolores Mena. Siento que alguien me observa cuando duermo. Sebastián es servicial, pero su silencio me atormenta. Hoy lo vi junto al armario, con las manos entrelazadas, mirando fijamente el espejo. Le pregunté qué hacía y respondió que escuchaba. No sé qué significa. Tal vez me estoy volviendo loca. Esa anotación, fechada una semana antes de su muerte, fue escondida en un cajón y pasó desapercibida durante décadas. Su tono revela un terror íntimo, una intuición de peligro que no alcanzó a salvarla. Con cada muerte, Sebastián parecía volverse más seguro. Ya no necesitaba excusas elaboradas. Las familias mismas protegían su reputación, temerosas de admitir que habían dejado entrar a un ladrón o un asesino. Incluso el comisario Herrera, que comenzaba a notar el patrón, se encontró atado por la influencia de las familias. Sin pruebas, no hay caso, escribió en un informe privado. El sistema, lleno de vacíos legales y dependiente de la reputación social, le ofrecía a Sebastián el camuflaje perfecto. A finales de febrero, los rumores alcanzaron un punto crítico. Algunas damas mayores comenzaron a despedir a sus criados jóvenes y a contratar solo personal recomendado por conventos. Sin embargo, Sebastián ya había encontrado trabajo en otra casa, la de la familia Campos. Allí, repetiría su método con la misma calma metódica. Mientras tanto, los periódicos seguían llenándose de noticias banales, ignorando por completo la serie de muertes que, vistas en conjunto, formaban el primer rastro de un asesino en serie en la historia de Yucatán. El ambiente en Mérida había cambiado. Aunque nadie hablaba abiertamente de crímenes, las noches se volvieron más silenciosas. Las velas permanecían encendidas hasta el amanecer en las casas señoriales, y muchas viudas comenzaron a dormir con llaves bajo la almohada. Pero nada parecía detener la sombra que se movía entre corredores y patios oscuros, siempre con una sonrisa leve y pasos sigilosos. Sebastián Mendoza, aún desconocido para la justicia, se estaba convirtiendo en una presencia fantasmal, una figura que merodeaba por las páginas de cartas y diarios privados como un presagio de muerte. El hallazgo del cuaderno de Dolores Mena, en 1854, marcó el inicio de un giro en la investigación, aunque entonces nadie lo comprendió. El libro estaba escondido detrás de un panel suelto en su habitación, cubierto de polvo y manchas de humedad. Sus páginas contenían anotaciones dispersas, algunas apenas legibles, que describían noches de insomnio, ruidos extraños en el pasillo y una sensación persistente de vigilancia. En una entrada fechada el 15 de enero de 1848, Dolores escribió: «Escuché un susurro junto a mi cama.
No había nadie allí. Sebastián asegura que no entró, pero lo vi esta tarde en el jardín con una caja de madera que nunca había visto. Dice que pertenece a la señora Campos, pero ella no lo ha visitado. Estoy guardando esta nota porque siento que algo va a suceder. Este cuaderno, que permaneció en manos de la familia durante años antes de ser entregado a las autoridades, se convirtió en una pieza clave para reconstruir los últimos días de Dolores. Las descripciones eran demasiado detalladas para considerarlas simples paranoias. Mencionaban objetos que desaparecían, sombras que se movían detrás de las cortinas y la costumbre de Sebastián de entrar a las habitaciones sin hacer ruido. Lo más inquietante era la mención constante de una caja de madera. Ninguno de los familiares recordaba haber visto tal objeto. El investigador Julián Peón, quien revisó el cuaderno en 1872, escribió en sus notas: «El lenguaje revela miedo verdadero, no histeria. La precisión con que describe movimientos y sonidos indica una mente lúcida. Este documento podría probar que Mendoza no actuaba por impulso, sino que seguía un plan meticuloso». Estas palabras, sin embargo, no cambiaron el hecho de que Sebastián ya había desaparecido. A mediados de 1849, su rastro se desvaneció por completo de los registros laborales. Nadie supo a dónde fue ni quién lo empleaba. Algunos afirmaban haberlo visto en haciendas lejanas, otros en Campeche. Lo cierto es que Mérida guardó silencio, y con él, la sombra del sirviente parecía haberse disuelto. Pero los diarios privados seguían acumulando pistas. En una libreta perteneciente a doña Clara Villalobos, recuperada décadas después de una baulera familiar, se halló un párrafo que coincidía con las sospechas de Dolores. «Anoche lo vi entrar a mi cuarto sin llamar. Se acercó a mi tocador y tocó mis collares. Dijo que quería ordenarlos, pero su mirada no era de un criado. Parecía evaluar. Me siento observada incluso cuando él no está». Este extracto, fechado pocos días antes de su muerte, reforzaba la teoría de que Sebastián se ganaba la confianza de sus patronas para estudiar sus pertenencias, moviéndose como un depredador paciente. En 1851, un comerciante de antigüedades denunció discretamente a la policía que varias joyas que había comprado a intermediarios llevaban iniciales de familias de la ciudad. El caso fue archivado, pero el detalle más perturbador surgió cuando el comerciante describió al intermediario: un joven de piel morena, cabello negro y ojos inquietantemente tranquilos. Aunque no mencionó su nombre, la descripción coincidía con las que circulaban sobre Sebastián. El rastro de las joyas desapareció cuando fueron enviadas a La Habana y luego a Europa, lo que dificultó cualquier intento de rastrear la red de ventas. El cuaderno de Dolores también contenía una página arrancada, de la cual solo quedó un fragmento pegado al lomo. «La caja respira por las noches». Nadie supo explicar esa frase. Algunos investigadores modernos especulan que podría ser una metáfora del miedo, pero otros sostienen que revela un aspecto más perturbador: que Sebastián llevaba consigo algún tipo de objeto extraño, quizás robado, que guardaba con celo. Esta teoría se alimenta de múltiples testimonios que lo describen cargando un pequeño cofre de madera que nunca dejaba en manos ajenas. Para 1855, la ciudad había cambiado. El auge del comercio de Enequén había traído riqueza y nuevas familias a Mérida. Las muertes de ancianas adineradas quedaban como historias lejanas, mientras las casas donde ocurrieron comenzaban a ser abandonadas o remodeladas. Sin embargo, los investigadores privados que Peón contrató para armar una cronología descubrieron un detalle escalofriante. Las propiedades de todas las víctimas estaban ubicadas en un radio de pocas calles, como si Sebastián eligiera sus presas dentro de un territorio delimitado. Esa precisión reforzó la teoría de que sus crímenes no eran impulsivos, sino meticulosamente planeados. Uno de los testimonios más extraños proviene de un antiguo sereno llamado Eusebio, quien en 1868 declaró: «Yo lo vi una noche en el patio de la señora Mena. Estaba de rodillas, con la caja en el suelo, murmurando algo. Pensé que rezaba, pero las palabras no eran en español. Cuando me vio, se levantó y sonrió. Nunca olvidaré esa sonrisa. Al día siguiente, la señora estaba muerta». Este relato fue desestimado como superstición, pero coincidía con otras historias sobre el comportamiento extraño del sirviente.
Nadie pudo explicar por qué tantas personas recordaban esa caja. El descubrimiento de los diarios reavivó el interés en el caso, pero no hubo justicia. Sebastián se había esfumado, y la ciudad parecía decidida a olvidar. Las familias, temerosas de manchar su reputación, ocultaron documentos y vendieron propiedades. No obstante, los rumores persistieron. Algunos decían que las joyas robadas estaban malditas. Varias personas que las compraron murieron en circunstancias misteriosas. Otros creían que Sebastián nunca dejó Mérida, que simplemente cambió de nombre y trabajó en silencio hasta que envejeció y desapareció. Lo que quedó claro fue que el joven criado había logrado algo insólito: convertirse en una leyenda sin dejar evidencia tangible. Los cuadernos, cartas y testimonios orales reconstruyen una figura casi fantasmal, siempre presente en los momentos previos a una muerte inexplicable, siempre portando una pequeña caja de madera que nadie se atrevía a tocar. En los registros policiales, su nombre es apenas una nota marginal. En las historias contadas al calor de las cocinas y plazas, es una sombra que sigue caminando por los corredores de las casas viejas, invisible, paciente, esperando. La investigación que Julián Peón emprendió en 1872 fue el primer intento serio de trazar un patrón criminal alrededor de Sebastián Mendoza. Peón, historiador y periodista, había dedicado años a recopilar testimonios olvidados, cartas amarillentas y registros médicos. Su obsesión comenzó cuando encontró el cuaderno del periodista Ernesto Pavía, muerto en circunstancias poco claras, en 1850. El cuaderno, con su lista de muertes sospechosas, era demasiado preciso para ser ignorado. Peón decidió reconstruir cronológicamente cada caso y pronto descubrió algo perturbador. Las fechas y lugares de las muertes parecían formar una secuencia, un mapa invisible que delineaba un triángulo en el corazón de Mérida. Esa geometría extraña lo llevó a revisar planos antiguos de la ciudad, donde notó que las casas de las víctimas estaban conectadas por callejones secundarios poco transitados. Sebastián, que se movía principalmente a pie, conocía esos pasajes oscuros y los usaba para desaparecer sin llamar la atención. Peón escribió en sus notas: «No es un asesino común. Sus movimientos tienen un orden. Elige mujeres solitarias, ricas, que le permiten dormir cerca. No actúa con prisa. Espera, estudia, y solo cuando todo está preparado, ataca sin dejar señales». Lo más inquietante surgió cuando Peón empezó a cotejar inventarios de bienes. Las joyas robadas no eran seleccionadas al azar. Muchas de ellas tenían valor histórico, piezas coloniales que databan del siglo XVII. Algunas pertenecían a familias que habían traído sus tesoros desde España. Esto indicaba que Sebastián tenía un conocimiento profundo del valor de los objetos. «No es un ladrón cualquiera», anotó Peón. «Sabe lo que busca. Su educación es más alta de lo que aparenta». Estas observaciones contradicen la imagen de un simple sirviente mestizo y sugieren una preparación meticulosa. El siguiente hallazgo provino de un archivo policial que había sido olvidado. Allí, el comisario Herrera, quien había seguido el caso en 1848, había dejado notas personales no incluidas en los informes oficiales. «He recibido múltiples cartas anónimas acusando al joven Mendoza. Sin pruebas no puedo arrestarlo, pero la coincidencia es innegable. En cada casa donde sirve, muere una señora mayor. Las familias prefieren callar. Me temo que este caso no será resuelto». Estas notas, nunca publicadas, revelan que la policía sospechó de Sebastián desde el inicio, pero la presión social y política impidió que actuaran. En aquel tiempo, la reputación de las familias de Mérida pesaba más que la verdad. Peón también entrevistó a criadas ancianas que habían trabajado en las casas de las víctimas. Sus testimonios coincidían en detalles que parecían insignificantes, pero dibujaban un retrato siniestro. Una mujer, llamada Teresa, declaró: «Lo vi acariciar las joyas cuando limpiaba el tocador. No con prisa, sino con cuidado, como si las conociera mejor que sus dueñas. Una noche escuché un sonido extraño, como de respiración en el pasillo. Fui a mirar y lo encontré sentado en el suelo, con la caja de madera sobre las rodillas. No estaba dormido ni despierto, solo miraba la caja». Ese detalle de la caja volvió a aparecer en múltiples testimonios. Ninguna de las familias recordaba haberla visto antes de que Sebastián llegara,
y ninguno de los objetos robados fue encontrado dentro de ella. Algunos criados creían que era un relicario familiar, otros pensaban que contenía dinero o documentos. Nadie se atrevió a abrirla. Lo que más perturbó a Peón fue descubrir que algunas muertes no habían sido registradas oficialmente. Una anciana llamada Felipa Jiménez había desaparecido en 1849, y su familia declaró que se había marchado a vivir con parientes. Sin embargo, en el diario de una vecina se encontró esta frase: «Vi al joven Mendoza salir de la casa esa noche, cargando una bolsa grande. Felipa nunca volvió». Este dato sugiere que Sebastián no solo robaba y asesinaba, sino que también pudo haber hecho desaparecer cuerpos. La posibilidad estremeció al historiador, pero para entonces el rastro físico de Sebastián estaba perdido. En sus cartas privadas, Peón describe su creciente obsesión. «Hay noches en que siento que me observa. Al revisar los documentos, percibo un patrón que parece diseñado para confundirnos. Las muertes son exactas, como notas musicales. La caja de madera es el único objeto constante. Si pudiera encontrarla, quizás entendería qué motivaba a este hombre». La investigación se volvió casi personal. Peón visitó las casas donde ocurrieron los crímenes, muchas ya abandonadas. En una de ellas, la de Clara Villalobos, encontró marcas extrañas en el marco de una ventana. 3 líneas paralelas talladas con cuchillo. En otra, descubrió un agujero en el piso que había sido cubierto con tablas nuevas. Nadie sabía quién había hecho esas reparaciones. Estos hallazgos dieron pie a teorías más oscuras: que Sebastián no solo robaba joyas, sino que buscaba algo específico, quizás relacionado con secretos familiares o reliquias coloniales. El patrón del crimen adquirió una dimensión casi ritual. Peón comparó fechas y descubrió que muchas muertes coincidían con festividades religiosas importantes, como el Día de Todos los Santos o la fiesta de la Virgen de Guadalupe. «No puede ser casualidad», escribió. Esta observación llevó a algunos investigadores modernos a teorizar que Sebastián seguía un calendario oculto, aunque nunca se encontró evidencia concreta que lo confirmara. La reconstrucción de los hechos también reveló que Sebastián tenía acceso a información privilegiada. Sus recomendaciones eran escritas por familiares que desconocían sus antecedentes, lo que sugiere que contaba con una red de contactos o que sabía manipular a las personas para obtener empleo. Su habilidad para moverse entre casas ricas sin levantar sospechas era extraordinaria. «Un fantasma con nombre», lo llamó Peón en uno de sus artículos. «Camina entre nosotros como si el mundo entero fuera su teatro». Para 1873, el caso de Sebastián Mendoza se había convertido en una obsesión académica. Aunque no había pruebas físicas, el cúmulo de testimonios y documentos sugería una inteligencia criminal sin precedentes en la región. Su nombre comenzó a circular como leyenda urbana, pero detrás de la historia había un rastro concreto de sangre y objetos desaparecidos. Lo más inquietante era que nunca se encontró su cuerpo, ni se registró su muerte. Para muchos, Sebastián seguía vivo, escondido en alguna hacienda remota, mientras las familias afectadas callaban para siempre. Peón cerró uno de sus últimos artículos con una frase que aún resuena: «Un hombre puede desaparecer de los registros, pero no del miedo colectivo. En las cocinas de Mérida todavía susurran su nombre». Esa sensación de amenaza persistente convirtió a Sebastián en algo más que un criminal, en un símbolo del peligro que acecha detrás de la confianza ciega. El intento de arresto de Sebastián Mendoza ocurrió en marzo de 1874, casi 3 décadas después de las primeras muertes. Para entonces, el nombre del sirviente había dejado de aparecer en los registros laborales, y muchos lo consideraban una sombra del pasado. Sin embargo, el trabajo incansable de Julián Peón y las notas heredadas del comisario Herrera habían convencido a las autoridades de que el hombre seguía vivo, probablemente bajo otra identidad. La pista decisiva vino de un comerciante de joyas en Campeche que afirmó haber comprado una gargantilla con el sello de la familia Paredes. «Me la trajo un hombre mayor, de piel oscura, pero con la misma calma que describían los rumores», declaró. A partir de esa información, se organizó una discreta operación policial para capturarlo. Los archivos policiales narran que el operativo se planeó con sumo cuidado. El informe fechado el 27 de marzo describe la vigilancia de una pequeña posada en las afueras de la ciudad, donde un hombre llamado Mateo Ruiz
había alquilado una habitación. El retrato hablado coincidía con las antiguas descripciones de Sebastián, aunque envejecido, y con una barba que ocultaba parte de su rostro. Los agentes decidieron actuar al amanecer. «Debíamos evitar el escándalo», escribió el capitán Joaquín Canto. «No queríamos alarmar a la población ni dar tiempo a que huyera». Sin embargo, a pesar de la planificación, la captura no ocurrió como esperaban. Según el informe oficial, cuando los policías irrumpieron en la habitación, encontraron la cama vacía y la ventana abierta. En el alféizar había marcas de barro fresco, lo que indicaba que había saltado al patio trasero. Los agentes lo persiguieron por las calles estrechas, pero Sebastián parecía conocer cada rincón del barrio. Un testigo relató: «Vi a un hombre correr entre las sombras, con una caja pequeña bajo el brazo. No parecía asustado, sino concentrado. Ese detalle, la presencia de la caja de madera, confirmó que se trataba del mismo individuo que había sembrado terror años atrás». El operativo se convirtió en una persecución nocturna por los callejones coloniales de Mérida. Los agentes lo acorralaron cerca de una iglesia abandonada, pero cuando intentaron capturarlo, encontraron solo su sombrero y una vela apagada. Nadie supo cómo logró escapar. Algunos afirmaron que había saltado una pared imposible de escalar. Otros, que había desaparecido por un pasaje subterráneo. Lo cierto es que Sebastián se desvaneció una vez más, dejando tras de sí un aire de misterio y frustración. «Era como perseguir un fantasma», escribió el capitán Canto en su informe. «No corría como un hombre, sino como alguien que ya conocía el final del juego». En la habitación que ocupaba, los policías hallaron pocos objetos: ropa modesta, un par de libros religiosos y un pañuelo bordado con las iniciales C.V., perteneciente a Clara Villalobos. Pero lo que más inquietó a los investigadores fue una lista manuscrita con nombres y fechas. Algunos correspondían a las víctimas conocidas, otros eran desconocidos, lo que abrió la posibilidad de que Sebastián hubiera asesinado a más personas de las que jamás se denunciaron. La lista estaba escrita con letra meticulosa, sin una sola tachadura. A un lado había símbolos extraños, triángulos, círculos y marcas similares a las talladas en la ventana de la casa Villalobos. La prensa, enterada del fallido operativo, publicó titulares sensacionalistas. «El asesino de las viudas escapa de nuevo», escribió El Diario de Yucatán. Las calles de Mérida, antes indiferentes, comenzaron a llenarse de rumores. Algunos aseguraban haber visto a Sebastián deambulando cerca de los mercados. Otros decían que había huido a Belice. Para muchas familias, su nombre se convirtió en sinónimo de vergüenza. Cada mención reabría heridas y cuestionaba el silencio que habían guardado durante años. Sin embargo, nadie se atrevió a hablar abiertamente. La ciudad, atrapada entre el miedo y el orgullo, prefería convertir la historia en leyenda. Un documento fechado el 2 de abril de 1874, escrito por el propio peón, refleja su desesperación. «He dedicado más de 20 años a este caso y hoy, cuando por fin estuvimos cerca de atraparlo, se esfumó ante nuestros ojos. No entiendo cómo lo logra. Es como si hubiera previsto cada uno de nuestros movimientos. Lo que hallamos en su habitación confirma mis sospechas. No actúa solo por dinero. Su precisión es enfermiza, casi ceremonial. Escribe nombres y fechas como si fueran parte de un calendario personal. Creo que la caja que lleva contiene más que joyas. Tal vez ahí está la clave de todo. La caja de madera se convirtió en una obsesión para los investigadores. Algunos testigos afirmaron haberla visto abierta. Decían que dentro había pequeñas bolsas de terciopelo y un espejo roto. Otros aseguraban que guardaba retratos y cartas de sus víctimas. Ninguna versión pudo confirmarse, ya que la caja desapareció con él. Peón incluso escribió una hipótesis que rozaba lo sobrenatural. La caja es su tesoro, pero también su maldición. Mientras la conserve, seguirá huyendo. Tal vez es su único compañero. Después del intento fallido de captura, Sebastián desapareció de nuevo. Las autoridades intensificaron los controles en caminos y puertos, pero nunca hallaron rastro. Su nombre fue agregado a una lista de prófugos, aunque muchos creían que ya estaba muerto. Otros sostenían que seguía viviendo en las sombras, moviéndose de una hacienda a otra bajo nombres falsos. Mérida comenzó a convivir con su leyenda. Los padres advertían a sus hijos sobre
el sirviente de ojos oscuros, y las familias ricas dejaron de contratar criados sin referencias eclesiásticas. Sin embargo, la sensación de amenaza nunca desapareció. Los años siguientes estuvieron marcados por silencio y superstición. Cada joya antigua que aparecía en el mercado negro era examinada con detenimiento, temiendo que proviniera de alguna de las víctimas. A finales de la década de 1870, los rumores sobre Sebastián se habían convertido en historias nocturnas, cuentos contados por sirvientas para asustar a los niños. Pero Peón seguía convencido de que estaba vivo. En una carta enviada a un colega en 1879, escribió: «No hemos atrapado a un hombre. Hemos descubierto un fantasma que sabe ocultarse mejor que cualquiera, y mientras esa caja exista, seguirá caminando entre nosotros». El arresto fallido marcó un antes y un después en la historia de Mérida. La ciudad, orgullosa de su elegancia colonial, tuvo que enfrentar la posibilidad de que un asesino meticuloso hubiera vivido entre sus muros durante décadas, protegido por el silencio de sus propias familias. Sebastián Mendoza, invisible pero omnipresente, se convirtió en una figura espectral. Su huida no cerró el caso. Lo transformó en un mito que aún hoy persiste en las crónicas, las cocinas y los susurros de las calles empedradas. El eco de la fallida captura de Sebastián Mendoza reverberó durante años en Mérida, pero con el tiempo se transformó en algo más, un mito envuelto en documentos polvorientos y murmullos persistentes. Para finales de la década de 1880, cuando la ciudad comenzaba a modernizarse y el comercio del henequén la enriquecía, el caso del sirviente asesino ya no ocupaba titulares. Sin embargo, los investigadores que revisaban archivos notariales y policiales seguían encontrando su nombre en lugares inesperados. Entre los hallazgos más perturbadores estaba un legajo de 1852, encontrado en el archivo municipal, que contenía cartas intercambiadas entre un notario y una familia aristocrática. En ellas se mencionaba discretamente la desaparición de una anciana pariente, cuyo cuerpo nunca fue reclamado, y que, según la correspondencia, había estado bajo el cuidado de un joven llamado Sebastián. Ese hallazgo coincidió con otros documentos que sugerían que las muertes registradas oficialmente eran solo una parte de su actividad. En una hacienda cercana a Ticul, por ejemplo, se halló en 1890 una serie de cartas sin remitente que describían a un hombre de modales impecables, que sabía demasiado sobre la historia familiar. Estas cartas fueron descubiertas detrás de un altar abandonado. Los descendientes de la familia afirmaron que nunca habían tenido un sirviente con ese nombre, pero los detalles coincidían con la descripción de Mendoza. El silencio calculado, el conocimiento de los objetos valiosos, la caja de madera. «Quizá cambió de nombre», escribió el investigador que recopiló el hallazgo, «pero su sombra es la misma». Lo más inquietante era que, mientras Mérida se modernizaba, aparecían más rumores sobre joyas antiguas circulando en el mercado negro. Comerciantes de La Habana y Veracruz relataban haber comprado piezas con iniciales grabadas que correspondían a familias meridanas ya extintas. Un joyero de Veracruz, entrevistado en 1895, declaró: «Me las vendió un hombre mayor, de mirada tranquila. No dijo su nombre, pero cuando vi los símbolos tallados en la parte interior de la gargantilla, supe que era una reliquia. Pagó con monedas antiguas y desapareció». Esta declaración alimentó la teoría de que Sebastián había sobrevivido décadas, moviéndose entre puertos y haciendas con una precisión que rozaba lo imposible. La caja de madera, siempre mencionada, comenzó a adquirir un aura sobrenatural. Algunos relatos de campesinos afirmaban haber visto a un anciano con una caja similar en aldeas remotas. Decía que guardaba recuerdos, contó un testigo, pero nunca dejaba que nadie la tocara. Los símbolos tallados en la lista encontrada en su habitación fueron comparados con marcas en las vigas de casas coloniales, descubiertas durante reformas a finales de siglo. Triángulos, círculos y líneas paralelas aparecían en marcos de ventanas y dinteles de puertas que habían pertenecido a las víctimas. Esto llevó a algunos investigadores a teorizar que los crímenes seguían un patrón ritual, aunque nunca se hallaron pruebas concretas. El propio Julián Peón, ya anciano, escribió en 1898: «No creo que busque solo riqueza. Hay un orden en sus actos que trasciende lo material.
Sus víctimas eran guardianas de historias, no solo de joyas. Todas pertenecían a familias que trajeron consigo reliquias de la colonia. La caja es su archivo, su colección, su obsesión. Pero lo más inquietante es que nunca lo atrapamos, y sus pasos parecen resonar incluso ahora. Estas palabras, publicadas póstumamente, cimentaron la leyenda de Sebastián Mendoza como algo más que un asesino. Lo convirtieron en una presencia que atravesaba generaciones. A finales del siglo XIX, los cronistas de Mérida comenzaron a incluir su nombre en recopilaciones de historias locales. Sin embargo, lo narraban como si se tratara de un espectro, una figura que rondaba las casas viejas. Dicen que si escuchas pasos suaves en un corredor vacío, es Sebastián contando las joyas, escribió el cronista Ángel Urcelay en 1902. Esta mezcla de historia y superstición ayudó a borrar los límites entre realidad y mito. Las familias ricas, temerosas de manchar su apellido, nunca desmintieron los rumores, lo que reforzó el halo de misterio. Entre los documentos más sorprendentes encontrados en el siglo XX, hay un mapa dibujado a mano que perteneció a la familia Campos. En él, 3 casas marcadas con tinta roja coinciden con las residencias de las víctimas originales. Lo perturbador es que el mapa fue fechado en 1846, antes de que ocurrieran las muertes. No está claro quién lo dibujó, pero algunos historiadores sugieren que Sebastián pudo haber planeado sus crímenes mucho antes de ejecutarlos. Si esto fuera cierto, su inteligencia y paciencia eran mayores de lo que cualquier investigador sospechó. Los descendientes de las familias involucradas comenzaron a compartir recuerdos orales. Una mujer, nieta de una de las víctimas, relató en una entrevista de 1920: «Mi abuela decía que aquel joven sabía más de la casa que ella misma». Años después, cuando la familia perdió las propiedades, descubrimos que faltaban objetos que nunca supimos que teníamos. Él no solo robó joyas, robó nuestra historia. Este testimonio refuerza la idea de que los crímenes de Sebastián no eran simples robos, sino una forma de despojar a las familias de su identidad. Incluso hoy, algunos investigadores sostienen que el caso de Sebastián Mendoza es uno de los primeros ejemplos documentados de un asesino en serie en América Latina. Su habilidad para desaparecer, el silencio cómplice de las familias y la falta de pruebas físicas lo convirtieron en una sombra imposible de atrapar. Lo que permanece son fragmentos, cartas, diarios, marcas talladas en madera, testimonios inconexos. Cada pieza parece señalar algo más grande, como si Sebastián fuera parte de una red invisible que se extendía más allá de Mérida. Peón murió en 1901 sin resolver el caso, pero dejó una advertencia en su último manuscrito. «No creo que esté muerto. Tal vez cambió de rostro y de nombre, pero hombres como él no se extinguen, se transforman. Y cada joya que reaparece en un mercado lejano es un mensaje. Su obra continúa». Estas palabras resuenan en cada historia contada sobre el sirviente que robaba en silencio. En las calles empedradas, bajo los faroles antiguos, todavía se siente el eco de pasos suaves y el crujido de una caja de madera cerrándose. El paso del tiempo no disipó la presencia de Sebastián Mendoza. Al contrario, su figura se consolidó como una sombra que atravesaba generaciones. Para 1925, cuando Mérida comenzaba a transformarse con tranvías eléctricos y nuevas construcciones, el caso seguía apareciendo en conversaciones susurradas entre ancianos y criadas. Los archivos oficiales apenas conservaban actas de defunción y unos pocos informes policiales incompletos, pero las historias persistían, alimentadas por hallazgos extraños. Uno de los más inquietantes ocurrió durante la demolición de una antigua casa en el barrio de Santa Lucía, donde en 1847 había muerto doña Beatriz Espinosa. Bajo las tablas del piso, los obreros encontraron una cavidad sellada con ladrillos. Dentro, había un pañuelo bordado con las iniciales MP y un broche de oro idéntico al descrito en los inventarios de la familia Paredes. No había señales de la caja de madera, pero aquel hallazgo bastó para reavivar los rumores. Los periódicos de la época trataron el descubrimiento como una curiosidad histórica, sin profundizar en las implicaciones. «Una reliquia del pasado colonial», tituló El Diario de Yucatán, omitiendo el nombre de Sebastián. Sin embargo, los vecinos recordaron de inmediato las historias de sus abuelos,
quienes hablaban del sirviente que dormía en las habitaciones de las ancianas y desaparecía tras cada muerte. El hallazgo del broche no era solo una prueba física, era una confirmación de que Mendoza había dejado huellas intencionales, como si hubiera querido que lo recordaran. Algunos investigadores sugieren que sus crímenes no buscaban únicamente enriquecerse, sino construir una narrativa macabra a través de los objetos que robaba y los símbolos que dejaba. En 1932, un historiador local llamado Ricardo Alpuche publicó un ensayo titulado El archivo del silencio, en el que recopiló testimonios olvidados. Entre ellos, destaca el de una mujer que, siendo niña, aseguró haber visto a un anciano con ojos oscuros sentado frente a la iglesia de San Cristóbal en 1905. Tenía una caja pequeña en las manos y acariciaba su superficie como si fuera un animal, declaró. Este relato fue descartado por considerarse leyenda urbana, pero coincidía con otros testimonios recogidos en aldeas cercanas, donde hablaban de un hombre misterioso que compraba y vendía joyas antiguas sin revelar su identidad. Lo perturbador era que las descripciones coincidían demasiado con las que se hicieron de Sebastián décadas antes. Durante la segunda mitad del siglo XX, el mito se consolidó. Las casas donde murieron las primeras víctimas fueron catalogadas como lugares embrujados, y muchas quedaron abandonadas. Visitarlas se convirtió en un acto de valentía para los jóvenes de Mérida. Las leyendas populares exageraron algunos aspectos. Decían que la caja de madera contenía mechones de cabello de todas sus víctimas, o que en su interior había un espejo que mostraba el rostro de los muertos. Ninguna prueba real confirmaba estos rumores, pero su persistencia contribuyó a reforzar el halo sobrenatural que rodeaba al personaje. Los estudiosos modernos del crimen comenzaron a interesarse en el caso a partir de los años 70. En 1974, la criminóloga mexicana Leticia Guzmán revisó los archivos y escribió: «Lo más inquietante no es lo que sabemos de Mendoza, sino lo que nunca podremos comprobar. Su habilidad para actuar sin dejar evidencia y su aparente capacidad para anticipar a las autoridades lo convierten en una figura casi imposible de analizar bajo parámetros convencionales. Es probable que no haya actuado solo. Tal vez formaba parte de una red que comerciaba objetos robados desde Yucatán hacia Europa. Sin embargo, los símbolos encontrados sugieren motivaciones personales más complejas, incluso rituales. La teoría de una red secreta fue reforzada por hallazgos en archivos europeos. En 1981, un investigador español descubrió en Madrid un inventario de joyas vendidas en 1850 que incluía piezas idénticas a las descritas en las cartas de la familia Campos. El documento confirmaba que algunos objetos robados habían salido de México en barcos mercantes, lo que implicaba complicidad de intermediarios. Sin embargo, nunca se identificó a los responsables. Mendoza no era un simple sirviente, concluyó Guzmán. Era un engranaje de una maquinaria invisible que supo operar en silencio durante décadas. El eco de su historia también sobrevivió en el folclore. En las cocinas de las casas antiguas, las abuelas contaban a los niños que Sebastián todavía caminaba por los corredores, escuchando cada palabra. Algunas familias afirmaban escuchar pasos suaves y el tintineo de joyas en habitaciones vacías. Los historiadores serios evitaban esos relatos, pero la acumulación de coincidencias mantenía viva la sensación de que algo oscuro seguía presente. En 1992, una restauración en la iglesia de Santiago reveló inscripciones apenas visibles en una viga, 3 triángulos entrelazados, idénticos a los dibujos hallados en la lista de Sebastián en 1874. Nadie supo explicar su origen. Hoy, más de 175 años después de la primera muerte documentada, el nombre de Sebastián Mendoza sigue apareciendo en estudios académicos, crónicas periodísticas y leyendas urbanas. La historia oficial lo describe como un asesino meticuloso, pionero del crimen organizado en Yucatán, pero para muchos es más que eso, una sombra que nunca fue atrapada. Lo inquietante es que cada generación parece encontrar nuevas pistas. En 2017, durante la remodelación de una vieja hacienda cerca de Ticul, los obreros hallaron una caja de madera enterrada bajo el suelo de una habitación. Estaba vacía, pero llevaba grabadas las iniciales SM
y símbolos idénticos a los descritos en documentos del siglo XIX. Los expertos no pudieron confirmar si pertenecía realmente a Mendoza, pero el hallazgo reavivó el miedo. Las autoridades locales archivaron el caso como una curiosidad histórica, pero los investigadores privados sostienen que la caja encontrada no era la única. Él pudo haber dejado múltiples cofres vacíos como señales, escribió un historiador contemporáneo. Quizá no buscaba esconder su rastro, sino asegurarse de que nunca lo olvidaran. Con cada descubrimiento, la figura de Sebastián se vuelve más compleja. Un hombre que trascendió su tiempo, un ladrón que convirtió el crimen en un acto calculado y silencioso, y cuyo legado se mantiene vivo en cada joya antigua de procedencia incierta. La historia termina sin cerrarse. Las calles de Mérida siguen pavimentadas sobre los secretos de sus casonas coloniales. Cada restauración revela marcas, nombres y símbolos que apuntan a un pasado que nadie se atreve a desenterrar por completo. En los mercados de antigüedades, todavía aparecen piezas que podrían haber pertenecido a las víctimas. Y mientras los historiadores discuten si Sebastián Mendoza fue un asesino solitario o parte de una red internacional, el mito sigue creciendo. Las familias más antiguas de la ciudad aún cuentan en voz baja que si escuchas pasos suaves al amanecer y el leve chasquido de una caja cerrándose, es que el sirviente ha regresado para asegurarse de que sus secretos permanezcan intactos.